COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con un repaso de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis y lo hacemos saludando a nuestro compañero. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. La diócesis de Segorbe Castellón ha participado esta semana en la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar Stella Maris, que se ha celebrado en Vigo. Ha sido la 31ª edición y ha incluido la jornada técnica sobre comités de bienestar portuario, que se ha celebrado bajo el tema Stella Maris en marcha. El encuentro, organizado por el Departamento de Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal, contó con la participación de la diócesis de Segorbe Castellón, concretamente de 2 voluntarios, José Filgueira y Javier Peris, y del director de Stella Maris de Castellón, don Albert Arrufat. La primera jornada estuvo dedicada íntegramente a la reflexión sobre los comités de bienestar en la red de puertos del Estado español y contó con la participación del presidente de Puertos del Estado, don Álvaro Rodríguez. También participó el director ejecutivo de Stella Maris en el Reino Unido, que abordó la estructura y organización de este apostolado, así como su enfoque en la salud mental de los marinos. En la segunda jornada, el vicario de pastoral de la diócesis de Tui Vigo, José Vidal, abordó las razones teológicas de la misión evangelizadora de Stella Maris. En la segunda ponencia se discutieron las necesidades del marino hoy, a cargo de los responsables de diferentes áreas de Stella Maris en Tarragona, Castellón, Barcelona y Vigo. Y finalmente, varios ponentes trataron sobre la gestión de los centros de marinos y la formación de voluntarios y colaboradores. Alcora ha acogido esta semana el segundo retiro de sacerdotes del presente curso pastoral. Este segundo retiro se celebró en la capilla de la comunión de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Alcora, y estuvo a cargo de don Miguel Navarro Sorní, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia y doctor en Historia Eclesiástica, quien dirigió su mensaje hacia la necesidad de una profunda reconciliación con la institución eclesial. Advirtió de una honda crisis eclesial a nivel general y de la necesidad de que los sacerdotes se reconcilien con la Iglesia y con sus respectivos obispos, aceptando que todos somos pecadores que necesitamos perdón y misericordia. Durante su reflexión enfatizó en el Evangelio de Marcos, recordando que la medida que uséis la usarán con vosotros, y destacó que es fundamental que los sacerdotes no solo sean hombres de Dios, sino también hombres de Iglesia, recordando que precisamente ellos son los primeros que han de tener a la Iglesia como madre. También recordó la importancia de valorar las enseñanzas y sacramentos que la Iglesia ofrece y que, entre otras realidades, son la fe, la palabra de Dios, la Eucaristía y, en su caso particular, el don del sacerdocio. Don Miguel concluyó que la actitud y el comportamiento de los sacerdotes son fundamentales porque a la Iglesia se la juzga en gran medida por el comportamiento de los sacerdotes. Villarreal ha acogido la presentación de la campaña de OAC, que bajo el lema Cuidar el trabajo, cuidar la vida, congregó a más de 70 personas. La presentación corrió a cargo de Paco Porcar y Charo Castelló, moderados por Fernanda Díaz, todos ellos miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Fue una ocasión única para reflexionar sobre la importancia de fomentar una cultura del cuidado del trabajo, del planeta, de la vida social y, en definitiva, cuidado de las personas. Y es que, tal como se advirtió, el trabajo en sí mismo no tiene vida propia, sino las personas que lo realizan. Y si no cuidamos las condiciones en que se realiza ese trabajo, no podemos cuidar a las personas. La importancia capital de cuidar el trabajo viene dada básicamente por 2 motivos. En primer lugar, porque las personas pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. Y en segundo término, porque el trabajo no es solo empleo, sino todas aquellas actividades que realizamos para satisfacer nuestras necesidades. De esta manera, todo está atravesado por la realidad del trabajo, y de ahí la importancia de dignificar sus condiciones y poner en valor todas las tareas que se encargan de los cuidados. Del mismo modo, se advirtió que la precariedad en las condiciones laborales es la primera causa del empobrecimiento de las personas y es la causante de muchas enfermedades físicas y mentales cuando no garantiza unos horarios razonables
una conciliación familiar o no permite la realización personal y social de los trabajadores y trabajadoras. Nos vamos ahora hasta la parroquia Santo Tomás en Benicàssim, donde esta semana que la Iglesia honraba la memoria de San Juan Pablo II lo han celebrado con especial devoción. Exactamente, Paz. Este pasado martes, coincidiendo con la conmemoración de la festividad de San Juan Pablo II, la parroquia convocó a los fieles para recordar a este querido Papa y honrar su vida y su legado. La jornada comenzó a las 6:30 de la tarde con el rezo del Rosario, acompañado de cantos y seguido por la Santa Misa. A continuación se presentó una narración sobre la vida de Karol Wojtyła, centrada en su juventud y en su decisión de ingresar en el seminario, un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes para inspirarlos a encontrar esperanza en la fe a pesar de las adversidades. Finalmente se veneraron las reliquias de San Juan Pablo II, ofreciendo a los asistentes una conexión espiritual profunda con el santo y pidiendo su intercesión. La celebración culminó con un ágape en la misma plaza que hay detrás de la parroquia. También la parroquia de Santa Joaquina Vedruna en Castellón ha organizado una enriquecedora convivencia para los niños de catequesis y sus familias. Tuvo lugar en el contexto de la celebración del Domum en el Pinar del Grau de Castellón, y la jornada comenzó con la recepción y acogida de las familias, seguido de presentaciones de cada familia, así como de los monitores, catequistas y del párroco, don Juan Crisóstomo. Los niños participaron en dinámicas guiadas por los monitores, mientras que las familias mantuvieron un coloquio con el párroco, quien les habló sobre el acompañamiento en el contexto de la programación pastoral de este año en nuestra diócesis. Así, los padres compartieron cómo se han sentido acogidos en la parroquia y si sus hijos se encuentran cómodos tanto en la catequesis como en la misa. La experiencia resultó muy positiva, generando conclusiones satisfactorias que motivan a seguir trabajando en esta línea, y los padres expresaron su disposición a colaborar y participar en las actividades que la parroquia proponga o necesite. Después del almuerzo se reanudó el coloquio, centrado en la corresponsabilidad. Mientras los niños participaban en una dinámica sobre las partes de la Eucaristía, los padres intercambiaron impresiones sobre el funcionamiento de la parroquia y sus propias necesidades. La jornada culminó con un ensayo de la Eucaristía en la que participaron los niños y las familias voluntarias, que se celebró a la 1 en la capilla de San Pablo. Al finalizar la Eucaristía, los niños de segundo año de comunión entregaron camisetas de querubines a los nuevos de primer año, dándoles la bienvenida como miembros de la parroquia. Y terminamos con un avance de la agenda prevista para este fin de semana. Cuéntanos, Juan. Este sábado, desde la Vicaría de Pastoral, ha organizado una interesante jornada de talleres sobre acompañamiento con el objetivo de facilitar herramientas para el cumplimiento del objetivo de este curso pastoral. Los talleres, organizados en colaboración con el Instituto Da Familia, están dirigidos a sacerdotes, diáconos, catequistas, profesores, monitores y responsables de grupos y movimientos parroquiales diocesanos, y se ofrecerán dos opciones: acompañamiento a familias y acompañamiento a mayores. Será a partir de las 10 de la mañana en el Colegio Diocesano Bisbe Pontigol de Villarreal. Juan, muchas gracias por la información y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La carta semanal de nuestro obispo nos ayuda a prepararnos para acompañar a quienes pasan por la pérdida de un ser querido. El proceso de aceptar la realidad de la muerte no siempre es fácil. El mismo Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro y sabe cómo nos podemos sentir, pero también acompañó a los discípulos de Emaús en su desconsuelo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, cada año, el 1 de noviembre, nuestra Iglesia celebra la festividad de Todos los Santos y el día 2, la conmemoración de todos los fieles difuntos. En estos días, todos recordamos a nuestros seres queridos. Los sentimientos que nos despiertan su recuerdo dependen de la forma en que hayamos vivido el duelo por su muerte. Quien ha pasado o pasa por la pérdida de un ser querido sabe que es una de las experiencias más duras de la vida. Con su muerte, algo se nos rompe por dentro. La muerte siempre supone una ruptura con el consiguiente desgarro interior. El Papa Francisco ha dicho que el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo. Todo el proceso está surcado por preguntas sobre las causas de la muerte, sobre lo que se podría haber hecho, sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte. Con un camino sincero
y paciente de oración y de liberación interior vuelve la paz. A veces, sin embargo, se intenta superar el dolor por la muerte de un ser querido dejando pasar el tiempo que todo lo cura, como se dice, sufriéndola en silencio y en soledad. Otras veces se intenta negar lo ocurrido, evitar los recuerdos o intentar vivir como si nada hubiera pasado. Y otras veces se piensa que no hay más salida que el lamento y el desahogo constante. Pero el sufrimiento se puede superar mediante un proceso de sanación, dando expresión y cauce sano a los sentimientos, aceptando la realidad de la muerte, abriéndose al futuro con esperanza, llamando con un nuevo lenguaje de amor a la persona a quien estamos tanto en falta. El dolor por la muerte de un ser querido produce una herida profunda que afecta al corazón, a los sentimientos, a la mente y a veces también al cuerpo. Una herida que afecta a las relaciones humanas y a los valores, a lo que se creía y esperaba. Y este sufrimiento puede afectar también a la fe, a la vida espiritual y a la relación con Dios. El sufrimiento puede y pide ser sanado en el corazón, en la mente, en las relaciones y con Dios. Es un proceso en el que se necesita hablar, desahogarse, llorar y sacar la pena. Si la pena no sale, se pudre y pudre a los demás. Y es necesario además sanar las ideas insanas y aceptar la realidad aunque sea dolorosa. El duelo necesita una fe sana. Incluso como creyente no se sale del sufrimiento con ideas y vivencias equivocadas sobre Dios. En el proceso del duelo, la persona afectada necesita hablar y dejarse acompañar para sanar el corazón, la mente y los vínculos, para reforzar los valores, para crecer en una espiritualidad sana que lleve a mirar el futuro con esperanza, fijando la mirada en el amor de Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos. En el relato de los dos discípulos de Emaús, Jesús nos enseña a acompañar en el duelo. Los dos discípulos caminan entristecidos por la muerte de Jesús. Mientras iban de camino, conversando sobre lo ocurrido en Jerusalén, Jesús resucitado se acercó y se puso a caminar con ellos. Sabe que lo necesitan y los acompaña. Jesús toma la iniciativa, hace sentir su presencia y les escucha. Pero los dos discípulos, cegados por el dolor, no podían reconocerlo. Los problemas ahogan y no dejan ver. Jesús sabe callar y escuchar. Jesús llama frecuentemente su atención y les habla del acompañamiento y la escucha, pasa al diálogo y la propuesta de todo el designio de Dios. El acompañamiento y la escucha han sido pasos previos para llegar a la propuesta de la novedad del Evangelio, hasta que reconocen al resucitado en la fracción del pan en la posada. El relato refleja la crisis de dos almas desconcertadas por la muerte de Jesús. Pone de manifiesto el itinerario humano y espiritual del duelo de estos dos hombres de fe, probados y desconcertados. Plasma las actitudes y los pasos dados por Jesús para iluminar y sanar su sufrimiento y para transformarlo en crecimiento y en amor redimido y redentor. Estas actitudes de Jesús son las que tiene que tener el acompañante cristiano en un proceso de duelo, teniendo claro que acompañar es escuchar con paciencia y disponibilidad hasta conducir al encuentro con el resucitado, fuente de vida plena y de esperanza. Gracias a la resurrección de Jesús no se pierde a nadie, se lo gana para una vida plena y feliz donde los proyectos humanos son superados por la nueva existencia en Dios. Acompañar en el duelo es un verdadero signo de los tiempos en la Iglesia. Hemos de prepararnos para saber acompañar en el duelo y hacerlo como Jesús lo hizo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy vamos a profundizar en la reflexión de nuestro obispo. Estoy segura que la mayoría de oyentes, incluida quien les habla, por supuesto, hemos vivido en nuestra propia piel pues todos estos sentimientos de pérdida, de dolor, de ausencia, de vacío y de soledad a los que se refería don Casimiro en su carta semanal. Su reflexión de hoy merece que nos detengamos en una herramienta de acompañamiento clave en nuestra Iglesia diocesana. Es la pastoral del duelo. En los próximos minutos vamos a conocer esta pastoral más a fondo y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Castro. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Daniel. Buenos días a todos. Daniel, para quien no conozca esta realidad, cuéntenos un poco, ¿qué es la pastoral del duelo? Bueno, la pastoral del duelo
consiste en el acompañamiento de las personas que sufren por la muerte de un ser querido. Tiene su origen en las bienaventuranzas del reino anunciado por Jesús. Expresa el amor del Padre y transmite la consolación, ¿no?, del Espíritu Santo. Jesús, por ejemplo, nos da ejemplo de esto con su docencia, vivencia, y es el verdadero artesano de la pastoral del duelo. La experiencia del sufrimiento por el duelo es transversal a la vida de todos y a cada uno de los fieles, a toda la Iglesia y a todas las pastorales. En realidad todos podemos sufrir por la muerte de un ser querido y todos podemos necesitar el acompañamiento en el duelo. En la pastoral pensamos que la Iglesia ha hecho una opción, y es una opción por la vida. Y es ejercicio de buenos samaritanos ser eficazmente compasivos, ¿no?, y expertos en el arte de acompañar en tiempos de hondo sufrimiento. Por eso en la pastoral del duelo ejercitamos el acompañamiento, para lo cual, además de hacerlo con amor y guiado por el Espíritu Santo, debemos prepararnos y formarnos continuamente para hacerlo bien. Es decir, un trabajo en equipo. Y para ello contamos con los lineamientos, ¿no?, del padre Mateo Bautista, que es un sacerdote español de la Congregación de los Camilos, que son especialistas en el tema del duelo, y con más de 30 años de experiencia en los grupos de mutua ayuda Resurrección. Daniel, ¿cuándo y cómo surge la necesidad de una pastoral dedicada específicamente al duelo aquí en nuestra diócesis? Bueno, esta pastoral necesita un reconocimiento a nivel diocesano y parroquial, ¿no? En nuestro caso, después de la pandemia en el año 2020, y recién ordenado diácono permanente al salir del confinamiento, nuestro obispo, don Casimiro, se encargó el desarrollo de esta pastoral del duelo, como respuesta ante la necesidad de tanto sufrimiento debido a los muertos por el COVID. Podemos decir que es un ministerio de salida, ¿no? Salida así entre comillas, que educa en el sentido de la vida, del sufrimiento, del dolor, de la esperanza, de la muerte y de la vida eterna. Daniel, decíamos al principio que el duelo es una experiencia personal y única, ¿no? ¿Qué papel juega la pastoral del duelo en acompañar a las personas que han perdido a un ser querido? Sí, el acompañamiento lo logramos a través de los grupos de mutua ayuda Resurrección. El grupo de mutua ayuda no es un barco a la deriva, sino que hay una mínima y elemental normativa de participación aceptada, ¿no?, por quien pide el ingreso. Y se cuenta con el rol de un coordinador o facilitador. Es una modalidad de ayuda, no es gratuita, eficaz y debe superar ciertas trabas. La primera es, por ejemplo, las personas se muestran reacias, ¿no?, a pedir ayuda, a exponer su dolor ante otros. Esto dificulta un poco la formación de los grupos, aunque una vez que participan suelen estar muy agradecidos por todo lo que allí reciben. Y las reuniones son semanales, durante 12 encuentros, son 12 encuentros semanales, con una actividad no solamente en el encuentro, sino también en la semana, o sea, para ser vivida. Y desde la perspectiva de la fe, ¿cómo ayuda la pastoral del duelo a las personas, sobre todo a reconciliarse con la pérdida? El grupo aporta, ayuda, ¿no?, aportando a los participantes, por ejemplo, una instancia de estar al lado de otras personas con vivencias similares, donde se acepta la libre expresión de la pena, se practica, que esto es muy importante, la confidencialidad, ¿no?, lo que ahí se habla y queda, porque se hablan cosas muy personales. También da un apoyo visible, tangible, corporal, cercano, ¿no?, ante circunstancias que se viven con mucho estrés, angustia, ansiedad, ¿no?, con una comunicación horizontal entre pares, ¿no? Ahí somos todos iguales, no importa el nivel social o profesión, no estamos todos con el mismo dolor de la pérdida del ser querido. El grupo también ofrece el ser hospedado, ¿no?, tener una vía libre para expresar las emociones que produce el alivio, ¿no?, al exteriorizar esa carga afectiva que se tienen. También, y esto es importante, da un enfoque positivo que permite a las personas retomar el control de su proceso de duelo y por ende sobre sus vidas y salir de esas depresiones a veces en que se encuentran, ¿no? También da un camino gradual y paciente para aceptar el hecho de la muerte del ser querido y adaptarse a los cambios. Por ejemplo, nosotros no hablamos de pérdida, porque si eso implica, ¿no?, un sentido de propiedad, un amor posesivo. En cambio nosotros decimos que se murió, porque hay que aceptarlo, ¿no? Y eso implica un amor altruista, donde se quiere lo mejor para el otro y se ora por su eterno descanso. También el grupo nos va a dar el poder expresar las ideas
situaciones vitales, ¿no? Con total libertad, y las veces que sea necesario. Estar en relación también de un apoyo mutuo, donde las experiencias de duelo afectan entre los compañeros, ¿no? Lo que uno dice le hace bien al otro, ¿no? Y por último también tomar conciencia que no basta el desahogo emocional para sanar las heridas, sino que hay que abrirse, ¿no?, a la información y formación, sobre todo, necesarias para avanzar en el proceso de duelo multidimensional e ir haciendo los cambios necesarios para poder recibir la ayuda en todas y cada una de las dimensiones de la persona. No me gustaría terminar sin hacerle una pregunta que creo que es fundamental, ¿no? Porque desde la fe cristiana se entiende que la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. ¿Cómo se trabaja esta idea en el acompañamiento pastoral? En este camino del duelo se tiene que palpitar 3 corazones, no en uno. Así lo dice el padre Mateo Bautista en uno de sus libros. En un recorrido con subidas y bajadas, con avances y retrocesos, conjugando el presente con el pasado y el futuro. Y decía 3 corazones porque el primero es para desahogar en el presente la pena, ¿no? Para evacuar la aflicción, para compartir imágenes y recuerdos punzantes que nos hacen daño, ¿no? El segundo es para recordar y traer a la mente y el corazón lo bueno y agradable vivido, que la pena no borre la memoria del pasado placentero, ¿no? Lo proyectado en común, las ilusiones y los sueños compartidos, lo bonito, ¿no? Y el tercero necesita vuelos de águila, se dice, ¿no? Para mirar hacia adelante, hacia arriba, consolidando el presente y perforando la brecha del futuro, ¿no? Latiendo en esperanza y felicidad. Es decir, son 3 corazones latiendo al unísono en un ser que está herido, sufriente, pero sanador. Y en 20 segundos, en caso de necesidad, ¿cómo acudir a vosotros? Y nosotros tenemos Parroquia San Cristóbal, está funcionando ahora en los grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Ya vamos por el 3º. Pueden también hablarme personalmente, ¿no? Y hay más información en una página web que es www.pastoralduelo.org. Pues Daniel Castro, muchísimas gracias por esta labor tan importante, sin duda, una misión que pone en valor pues ese acompañamiento en el duelo y también es fuente de la esperanza cristiana. Muchísimas gracias y un abrazo. Bien, gracias a ustedes. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar, si ustedes quieren, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.